Yo quiero referirme fundamentalmente al planteamiento de René Ausecha, ¿sí? Porque desde mi punto de vista hay algo central que hay que tener en cuenta. En Colombia, por las razones que sea, el modelo económico, el modelo político, etcétera, hoy en día se pretende que el conocimiento tenga básicamente una dimensión instrumental, ¿sí? A tal punto que los seres humanos estamos siendo transformados y convertidos en un eslabón más de una cadena productiva con ciertos niveles de capacidad para desarrollar, ¿sí? Pero no más. Y me llama mucho la atención en todo el planteamiento porque yo diría que una de las respuestas y validándome en las otras posibilidades de historia, que no necesariamente tiene que ser escrita, ¿sí? Que puede ser narrada oralmente, que puede ser estructurada en el mismo territorio porque el territorio habla de su propia historia, ¿sí? En la forma como ha sido transformado, modificado, etcétera, ¿ya? Yo diría que de lo que se trata en primer lugar, que es algo que no se puede olvidar, es que hay que formar seres humanos, en primer lugar. Eso significa darle una dimensión de valores, ¿sí? A esos seres humanos. Valores que se expresan no como deberes ser, sino en sus propias prácticas de cotidianidad. Es decir, si yo voy a propender por una dimensión de proteger el medio ambiente o aquello que llamamos la naturaleza, de la cual yo mismo hago parte, ¿sí? Entonces, mis prácticas deben manifestar permanentemente esa dimensión ética con la naturaleza, ¿sí? Y no simplemente pretender usar la naturaleza como un elemento más que me permite incrementar el capital o qué sé yo, qué otras economías. La otra dimensión, entonces, formar un ser humano es en sistemas de valores, sí, con los cuales podemos compartir con otros grupos humanos. Usted mencionó a Quintín Lame. Sí. Pues hay valores que están en los escritos de Quintín que perfectamente se pueden compartir con quienes no somos indígenas y quienes no somos afrodescendientes. ¿Sí? La otra dimensión es la formación del ciudadano, la formación política de un ciudadano estructurado en su acción política en una práctica permanente de valores, donde el conocimiento no es simplemente una relación instrumental, ¿sí? Donde la relación instrumental nos lleva a pretender competir de cualquier forma, arrasando con el otro si es necesario, lo cual eso es producto de las dimensiones instrumentales del conocimiento. Por eso en el sistema capitalista se alega tanto en favor de la competitividad, ¿sí? Y no de la solidaridad, ¿ya? Entonces, yo diría que de todo el planteamiento que has hecho, sin ser un experto yo en economías solidarias, etcétera, yo diría que es fundamental en el nivel educativo local formar seres humanos, formar ciudadanos y formar desde esa perspectiva un líder capaz de generar sinergias con otros grupos poblacionales que puedan adelantar eso que se ha llamado formas de resistencia. Yo diría que a una pretensión, a un modelo económico
que está arrasando, ¿sí? No solamente a nosotros los colombianos. Aquí tengo, ¿sí?, 2 tomos de un filósofo alemán que fue obrero en los Estados Unidos y que descubre que toda esta revolución, todas estas tecnologías, etcétera, que hoy en día se nos están aplicando, lo que conllevan es a la obsolescencia de los seres humanos. Nuestra lucha, entonces, ¿cuál es? No dejarnos caer en la obsolescencia a favor de una instrumentalización del ser humano, de su conocimiento, etcétera. Y con eso, la historia adquiere una nueva dimensión, la narrativa histórica adquiere una nueva dimensión porque lucha contra esas formas de obsolescencia que hoy en día se nos quieren imponer. Eso es lo que yo quisiera decir en este momento. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por permitirme en estos momentos ser parte de este proceso tan interesante y a la vez pues que nos permite, creo que, crecer un poco más en el conocimiento, pero también en los saberes del departamento y bueno, de lo que está pasando. Mi nombre es Luis Eiber Jiménez. Desde mi experiencia de vida como una persona con una discapacidad física, yo soy del Tambo, del municipio del Tambo, y pues me ha permitido, digamos, que toda mi vida ser una persona que maneja un gran liderazgo, no solamente dentro del campo personal, sino a nivel social, ya que, digamos, mi discapacidad me ha permitido también ser una persona emprendedora. En estos momentos soy maestro profesional al óleo, soy pintor con la boca, igual también soy psicólogo, también soy coach de crecimiento personal y empresarial, y también soy escritor. Próximo a sacar 2 libros. Uno de ellos pues es mi proceso resiliente, se llama Pedir de Boca el título del libro, y una segunda obra que es una novela de amor, precisamente de unos procesos emocionales que me tocó vivir en mi vida, digamos, en palabras, todas estas cosas pues creo que me ha llevado a ese liderazgo social, partiendo de un punto de vista diferente, que es una persona con discapacidad. Yo en la sociedad me he visto como un espectador de la vida, como la gente veo que está de un sistema. Eso, sí, sí, eso. Gracias, Chacha, gracias. Este sistema hecho ahora, ¿no? Y ya cuando hagan la última intervención, en estos momentos quiero hacer acerca de este proceso de liderazgo que se habla desde un punto de inclusión, al final, o políticamente como social, pero que el campo del hacerlo. Sí, sí. No, pero todavía falta que se nos haga. El campo de hacerlo no solamente escrito, ¿no?, sino volverlo real. Entonces, a ese punto de cómo volverlo real y que se haga inclusivo, ¿qué tanto nos falta para llegar a hablar de eso, de un proceso de inclusión, del liderazgo real? No digamos que escrito, sino real desde la parte de la cultura. Doctor René, usted en relación con esa inquietud quisiera hacernos algún breve comentario, se lo agradeceríamos mucho desde la perspectiva de lo que nos planteó. Gracias. Pues un liderazgo es real en la medida en que tiene una legitimación social y que corresponde a ese relacionamiento social. Y si bien un liderazgo no necesariamente tiene que estar reconocido por la institucionalidad pública o por las ramales de cómo el Estado se presenta o se expresa en un ámbito, sino que la sociedad local, desde el ámbito local, cuando va reconociendo o reconoce, asimila, respeta, acude al trabajo del individuo, sus formas como
cómo interactúan a través del arte, del diálogo, del consejo, del trabajo material, etcétera. En la medida en que esto es reconocido, pues ese es un liderazgo real, porque el liderazgo subyace es en la legitimidad del colectivo, en el ámbito colectivo. No puede haber un liderazgo a espaldas del colectivo, entonces, independiente de ser o no ser reconocido en amplios espacios, desde que goce su trabajo desde el reconocimiento local, ese es un liderazgo que existe y que en la medida en que va penetrando, impregnando, dejándose reconocer de otros espacios, en la medida en que otros colectivos lo aprecian y requieren de él, pues es un liderazgo que se hace más grande. Entonces, generalmente se parte desde el ámbito local. Y creo que si el trabajo tiene ese aprecio, esa demanda, esa legitimación, entonces es un liderazgo real. Muchas gracias, señor René, por la conclusión que hoy nos ha brindado. Me gustaría en este momento, entonces, ya para a la doctora Paula, darle la palabra para que también nos brinde alguna conclusión de la jornada del día de hoy. Gracias, muy amable. Para mí, escucharlos y poner en contexto las perspectivas de cada uno me fortalece en la academia, porque para nosotros es muy importante que nuestros estudiantes sean estudiantes integrales. O sea, el concepto y el acople de que ellos tienen que ser productivos, ¿sí? Tienen que aportar a la sociedad. Cada vez fortalecer el liderazgo son los retos que nosotros asumimos desde la academia, es traer consigo que a nosotros también nos duela lo que pasa en otra parte del territorio, también es ponernos la camiseta para que trabajemos y todos encaminados a un fin determinado. Entonces, sencillamente, pues doy muchas gracias por este espacio y me voy como con un poco más de reflexión de que nos tiene que motivar cada vez más a construir seres humanos. Realmente todo lo que se ha trabajado en la historia, hablando de la dignidad humana, todo lo que avanzamos desde los griegos, todo lo que ha trascendido en la historia con esa gran palabra deja huella, ¿no? Ayuda a construir país, ayuda a construir territorio, y eso es lo que nos motiva desde nuestro ser para con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paula. Para finalizar el panel, me gustaría que el doctor Aucecha, entonces, nos regalara sus conclusiones. Bueno, por un lado, gracias por la creación y la facilitación del espacio para discutir asuntos medulares que van más allá del plano instrumental, que apuntan a un examen de los individuos, o mejor, de las personas, sobre su quehacer comprometido con los demás, tanto en un espacio territorial como el Cauca, y en los espacios que lo componen, o sea, sus territorios, sus localidades. Estos son espacios necesarios, urgentes. Muy importante contar con la calidad académica, investigativa de ustedes, porque generan un marco de discusión riguroso, tan necesario. Creemos que es urgente ir a conocer las historias locales y articularlas a las otras dinámicas, es decir, es necesario averiguar por los silencios, por aquello que está por ahí,
y que no ha sido observado. O sea, la naturaleza investigativa en el campo social, en el campo histórico, es urgente. No puede hablarse de un Cauca en la prosperidad de la quimera del capitalismo. No se puede mirar para allá. Hay que mirar esas historias locales y cómo se conectan y cómo perduran y apuntalan a estas sociedades y cómo, como lo dijo el profesor Barona, cómo es que esta lógica de 1.300.000 habitantes de este departamento, más de un 60% de los espacios rurales, cómo es que se niegan a la lógica del desarrollismo de los centros urbanos, cómo es que la gente se queda en las montañas y en las localidades. Entonces, estas preguntas sobre los ámbitos locales, sobre la historia, la educación, el narcotráfico, la guerra y la paz y las apuestas distintas, tienen que mirar por qué este comportamiento es así y no de otra manera. ¿Por qué no todos se han ido? ¿Por qué todos no han creído en la quimera de Australia, de los Estados Unidos, de Europa, y decidieron quedarse en este ámbito y están ahí? Entonces, creo que la necesidad de la investigación histórica de los ámbitos locales, su conectividad, las apuestas de los mundos locales, sus trabajos, la necesidad de investigar, de que la academia mire todo eso, que lo aborde y que construya sujetos críticos con la necesidad y capacidad de ir allá y aportarle al emerger de esos liderazgos, de descubrirlos, están por ahí, de descubrirlos, de potenciarlos para otra vida, otras posibilidades, otro emerger distinto. Creo que eso es importante aquí. Queda en ese ambiente esa necesidad. Gracias. Muchas gracias, señora Ucecha. Diana, nuestra moderadora del primer panel, ¿nos podrías regalar tus conclusiones? Claro que sí, y bueno, realmente es algo muy corto y muy sencillo, ¿no? Y es que, en primer lugar, espacios como estos que son, pues, dispuestos a través de personas como ustedes, nos permiten evidenciar esas necesidades que a nivel social se tienen. Y no solamente hablamos de necesidades en cuanto a aspectos materiales, sino de aspectos relacionados con las calidades humanas, ¿no? Algunas ocultas, otras quizás inexistentes por parte de quienes nos representan en un Estado. De manera que nosotros por parte de la academia precisamente generamos espacios a nivel de las universidades a efectos de que los estudiantes no se puedan de cierta forma tragar la información entera, sino que traten de digerir a partir de los contextos que se encuentran a diario. De esta forma, propendemos por espacios como los semilleros de investigación para que sean ellos quienes están forjando hacia un futuro, quienes generen una crítica y a partir de esa crítica puedan formular investigación y propuestas para dar solución a esas problemáticas que a diario nos agobian. Realmente nosotros les agradecemos como semillero, como corporación universitaria Confacauca, esta oportunidad para vincularnos a estos temas que realmente son de interés y que no mucha gente tiene la oportunidad pues de tener tan de cerca y generar una reflexión al respecto. De nuestra parte agradecemos realmente la oportunidad de poderlos escuchar. Y tenemos claro que a partir de, como les digo, estos espacios nosotros vamos a poder generar iniciativas en tanto proyectos, en tanto productos, de manera que los invitamos muy cordialmente para que continuemos a través de iniciativas como esta, seguir participando. Y pues nada, yo creo que esto es apenas el inicio de grandes cosas que como grupo podemos generar a nivel académico, a nivel social, de manera que pues nada, la invitación está allí para que continuemos conectados y para que sigamos generando alianzas para propiciar espacios como estos. Muchísimas gracias. Diana, muchas gracias por tus conclusiones.
Entonces, para finalizar el evento, quiero compartirles, creo que las conclusiones de todas las intervenciones que se tuvo es prácticamente, bueno, primero que es necesario reescribir esa historia desde todos los sectores, recogiendo las historias locales en un contexto mucho más justo y mucho más democrático. Que se hace también necesario empezar a formar definitivamente desde formar seres humanos, formar ciudadanos, especialmente para formar liderazgos que sean capaces de generar sinergias, aunque no es una tarea fácil, es una tarea que se debe iniciar construyendo modelos pertinentes de educación con nuevas miradas, también desde las historias y los desarrollos locales. En este contexto, yo quiero invitarlos primero a participar en nuestro último webinar de este año, que se realizará el día 16 de diciembre. Y también quiero invitarlos para que estén pendientes de las redes sociales, para que esta iniciativa pueda seguir dando sus frutos, podamos seguir generando este espacio de pensamiento y podamos para el año 2021 seguir aportando al desarrollo del Cauca. Les agradecemos mucho su asistencia y esperamos verlos el próximo 16 de diciembre. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, muchísimas gracias. Luego. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por la compañía, por la participación. Gracias. Gracias. Muchas Gracias por la gracias. invitación.